Para quienes aman la vida. Para quienes quieren superarse. Para quienes necesitan un amigo. Para vos, que sabes que las distancias no valen. La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos. A partir de este momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedes del país. Y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios. Esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. A partir de este momento por Radio Nacional 101.5 FM. Onda UNED, acortando distancias. Hay gente construyendo realidades. Hay gente construyendo ideas. Hay gente construyendo sociedades. Hay gente que construye el mundo. Sociedades constructivas, solo en Onda UNED. Imagínate lo siguiente, tenés que preparar un trabajo para un curso de la U. Dedicaste mucho tiempo a investigar. Redactaste el trabajo una y otra vez hasta que quedaste contento o contenta con el resultado y lo entregaste. Ahora, ¿cómo te sentirías si ese trabajo al que le pusiste tantas ganas te diera la oportunidad de conocer España? Esto fue lo que le sucedió a Maritza Méndez, estudiante de la carrera de turismo, y a Cristian Benavides, alumno del curso Historia de la Cultura. Ellos, junto con el tutor Martín Vargas, de la Cátedra de Historia, fueron los ganadores del concurso El Quijote de la Mancha, camino entre Cuenca y Costa Rica, un amor y una historia entre dos mundos. A ellos se le sumó el profesor Maynor Arias de la Cátedra de Turismo Sostenible por su trabajo El Poemario 360 grados de poesía, publicado por EUNED. Hoy en Onda UNED conoceremos todos los detalles de este concurso realizado por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, específicamente por la Cátedra de Historia y la Cátedra de Turismo Sostenible, y que involucró a muchas instancias de la universidad, como por ejemplo a la Rectoría y al Acuerdo de Mejoramiento Institucional, AMI, así como la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y otras instancias de este país. Quédate en sintonía porque ya vamos a comenzar con Onda UNED, acortando distancias. Sociedades constructivas, solo en Onda UNED. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aun la administración de su hacienda, y llegó tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Acabas de escuchar un extracto de la fantasía sinfónica El Quijote, del compositor y director de orquesta valenciano Ferrer Ferran. En esta ocasión fue interpretada por la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical Joaquín Turina. La novela escrita por el español Miguel de Cervantes ha inspirado a múltiples autores, músicos y artistas para crear sus obras. En este 2016 se conmemoran los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, padre de la primera novela moderna. Fue en este contexto que se creó en la UNED de Costa Rica el proyecto El Quijote de la Mancha, camino entre Cuenca y Costa Rica, un amor y una historia entre dos mundos, que consistía en generar un concurso y premiar a 2 estudiantes y a 2 tutores con los mejores trabajos presentados con una pasantía de 10 días en España. Todos ellos realizarían una ruta por los caminos del Quijote y participarían en un intercambio cultural y académico durante su estadía. Pero, ¿cómo se originó esta iniciativa?
Escuchemos a Alonso Rodríguez, encargado de la Cátedra de Historia y uno de los organizadores del proyecto. Todo inicia a raíz de que varios funcionarios de la universidad, principalmente centros universitarios, fueron a una pasantía a España. Después que ellos vinieron, quedaba el compromiso de que la gente de allá venía para acá. O sea, se hizo un intercambio de los diferentes funcionarios de ambas universidades, de la Universidad Estatal a Distancia de acá en Costa Rica, igual como la UNED de España. Y posteriormente, cuando vinieron los funcionarios de la universidad, de la UNED de España, ahí fue donde se decidió, en el marco de los 400 años de la muerte de Cervantes, crear un concurso en el cual los estudiantes pudieran reflexionar en torno a la vida de lo que fue Don Quijote. Obviamente todos sabemos que es una novela, que hay ficción, que hay un poco de fantasía, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas hay un elemento que es la novela histórica, ¿verdad? Entonces todos los lugares existen, esos personajes se dice que existieron, solo que se les cambió el nombre. Entonces ahí fue donde comenzamos a idear este proyecto del cual salió lo que fue este concurso. Uno de los elementos particulares de este proyecto es que se realizó a partir del trabajo en equipo de diferentes instancias. Por ejemplo, el planteamiento del concurso de la Ruta del Quijote se elaboró desde la Cátedra de Historia y la Cátedra de Turismo Sostenible. A continuación, el señor Alonso Rodríguez. Ya teníamos una experiencia previa, por ejemplo, lo que era la parte de historia y la parte del turismo acá en Costa Rica, con la Ruta del 48 y otros proyectos que hemos venido generando con un carácter más etnohistórico, con un carácter más etnocultural, y habían sido muy satisfactorios. Entonces eso nos conllevó a unar esfuerzos por esta vez, ¿verdad? Y además de que la ruta esta del Quijote, en el caso particular, como te digo, está esa parte histórica que existe en esos lugares, en la novela, pero también en España son lugares que tienen un referente turístico importante, ¿verdad? O sea, ir a la ruta del Quijote como tal genera una gran importancia desde el punto de vista de la actividad turística. Entonces ahí fue donde no quedaba más que aunar esfuerzos y ir con este proyecto. Historia, turismo y literatura son los factores que entrelazan el proyecto del Quijote de la Mancha, pero también uno de los más importantes es el proceso de aprendizaje de los estudiantes. A continuación, Susan Solís, encargada de la Cátedra de Turismo Sostenible, nos comenta cómo se fusionaron los contenidos de los cursos de la carrera con este concurso sobre el Quijote. Bueno, principalmente el representante, don Miguel Romero, el representante de la UNED de Cuenca, España, una persona muy polifacética. Entonces en su visita pudimos intercambiar diferentes conocimientos y él pues nos hablaba pues no solamente de la historia en general de España, su especialización en historia medieval, sino también de poesía, de toda esta parte artística, y me llamó mucho la atención porque era un perfil muy similar al que tenemos con un profesor o un tutor de la cátedra, Maynor Arias, que recientemente acaba de hacer la edición, ya a través de sello editorial UNED, saca su libro El Poemario Turístico 360 grados de poesía. Entonces, esos eran elementos que me empezaron a interesar y mucho más interesante fue que ya en este segundo cuatrimestre teníamos la oferta del curso de animación turística sostenible, que nuestro enfoque como UNED, la propuesta es un tipo de animación turística más integral, no solamente que es una tipología que es muy válida, ¿verdad? Por ejemplo, la del todo incluido, que sea pues en los grandes hoteles con sus programas de actividades en las playas, etcétera. Nuestra propuesta es más ubicada para la población que nosotros nos dirigimos, ¿verdad? Como una tipología de un turismo rural, promover para que los estudiantes nuestros en sus comunidades puedan exaltar sus elementos identitarios, culturales, con respeto, ¿verdad? Para presentarlos de una manera, de forma respetuosa, y poderlas compartir con ese visitante que llegará a su territorio, a su emprendimiento. Como estábamos trabajando con este material complementario de los poemas, de la poesía, era un poco que se inspiraran, ¿verdad?, con esas herramientas que el profesor les daba y que ven en los talleres, y que pudieran hacer, que ese era el reto para ellos, ¿verdad? Cómo manejar ese elemento, ¿verdad? Ver esa introspección, mi elemento identitario, cómo lo homologo con el tema del Quijote,
Y tras de eso, que escribiera usted un cuento, lo que usted le inspirara, ¿verdad? Un cuento, un pequeño poema, o hasta un ensayo le dimos esas 3 opciones. Y pues fue muy satisfactorio, realmente no dudo de la calidad de nuestros estudiantes, sin embargo era un reto, ¿verdad? Porque uno iría, en turismo, que tengan que manejar, ¿verdad? Porque eran varias, usted ve, eran diferentes variantes un poco complejas, pero gracias a Dios fue muy interesante, fueron bastantes trabajos de muy buena calidad y sí se les puso el jurado en algún momento dificilillo la selección. Sociedades constructivas, solo en Onda UNED. Gracias por continuar con nosotros. Te recordamos que estamos hablando sobre el proyecto El Quijote de la Mancha, camino entre Cuenca y Costa Rica. Ya hemos escuchado algunos antecedentes del proyecto y cómo trabajó la Cátedra de Turismo Sostenible el tema del concurso con sus contenidos. Y ahora es el turno de la Cátedra de Historia. Escuchemos a su encargado, Alonso Rodríguez. Bueno, partimos que de la novela, la célebre novela de Don Quijote, tiene una serie de elementos humanísticos que están vigentes, pese a ya han pasado siglos de siglos, ¿verdad? Todavía tiene esa vigencia, tiene ese espíritu. Para nadie es un secreto que es la novela universal por antonomasia. Entonces este contexto no sirvió para escogerlo o insertarlo dentro de la lógica del curso de Historia y la Cultura, que es un curso que está dentro del programa de Humanidades, además que es un curso bastante masivo. Estamos hablando de 2.000, 1.500 y resto de estudiantes, entonces nos daba la oportunidad de poner a reflexionar, era un gran pretexto de poner a reflexionar a los estudiantes sobre los valores humanísticos que lamentablemente ahora estamos en una severa crisis, ¿verdad? De valores, de sálvese quien pueda, y los aprovechamos y traerlos desde un concepto muy local, o sea, venirnos desde la parte muy general, muy universal, hasta traer esos valores a poderlos aplicarlos en su comunidad. Como te contamos al inicio, este proyecto no solo unió el trabajo de estas 2 cátedras, sino que además intervinieron otras instancias de la UNED de Costa Rica. La Rectoría y el AMI son algunos de los departamentos que apoyaron el proyecto. Y el Consejo Universitario declaró este concurso de interés cultural institucional en el segundo cuatrimestre del 2016. A continuación, el señor Luis Guillermo Carpio, rector de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Bueno, en realidad siempre he creído que el intercambio cultural, el intercambio de costumbres, lo que produce un viaje, cambia a la persona. Eso lo he creído. Pensamos más bien, respondiendo a quienes proponían esta idea, de que sería una maravillosa oportunidad para ciertos estudiantes de que pudieran expresar sus trabajos y pudieran así con eso tener la oportunidad de visitar España en este caso. De manera que todo ese conjunto de situaciones y de cosas son las que a mí me motivan más. Me motiva más ver quiénes son las personas que van a viajar. Eso es fundamental, los estudiantes representan el ser por el cual vive la UNED, existe la UNED. Los profesores también, en realidad creo que son personas que están muy involucradas con la institución. Y eso pues me termina de convencer que este tipo de oportunidades tenemos que seguirlas promoviendo en beneficio de todas de la comunidad costarricense, que es al final a quien nos debemos. Ahora, ¿quiénes son los ganadores del concurso de la Ruta del Quijote? Quédate en sintonía, que después de esta pausa te los vamos a presentar. Onda UNED, acortando distancias. ¿Sabías que Mary Shelley, autora de Frankenstein o el moderno Prometeo, aprendió a hablar español para poder degustar la novela El Quijote de la Mancha? Así lo menciona Santiago Posteguillo, escritor y profesor titular de lengua y literatura inglesa, en su libro La noche en la que Frankenstein leyó El Quijote, publicado por la editorial Planeta en 2012. Onda UNED, acortando distancias. So in influenza, headed out for higher planes, in Sancho Panza. Looking for adventure, crossing the sea and the rains.
to the windmills answer. You'll never be lonely. You'll never be lonely ever again. You'll never be lonely. You'll never be lonely again. Continuamos con más aquí en Onda UNED. Acabas de escuchar la canción Don Quijote del grupo norteamericano Coldplay. Esta canción inédita fue interpretada por la banda en el Estadio Monumental River Plate en Argentina, en su gira por Latinoamérica en el 2010. So they sent the doctor for examining my brain. Seems not too clever. Hoy en Onda UNED estamos hablando sobre el concurso La Ruta del Quijote, organizado por diferentes instancias de la UNED de Costa Rica y la UNED de España. La Cátedra de Historia y la Cátedra de Turismo Sostenible recibieron muchos trabajos para este concurso, y la calidad de los textos que recibieron puso en aprietos al jurado calificador. Sin embargo, la decisión final fue premiar a 2 estudiantes y 2 tutores con el viaje a la ruta por los caminos del Quijote, así como su participación en intercambios culturales y académicos durante su estadía. Y además, se hizo entrega de menciones de honor a trabajos que reunían muy buenas características. ¿Qué te parece si conocemos a los 2 estudiantes ganadores? Bueno, mi nombre es Cristian Benavides Quiroz, tengo 23 años y vengo de San Isidro, de Pérez Celedón. En la UNED en realidad tengo como desde el 2012, pero hubo un tiempo que no estuve como siguiendo los cursos y estoy entrando en otra carrera que sería Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional y a la vez estoy llevando los cursos de la UNED. Mi nombre es Marixa Méndez, vengo del Centro Universitario de San Vito y empecé a estudiar en el 2013 en la UNED, debido a que soy esposa y madre, ama de casa, entonces era la mejor opción que tenía estudiar en la UNED. Y cada día me he enamorado más de la institución y cada día estoy más feliz de estar ahí, más orgullosa, tanto de la institución como de mí misma. Cristian fue el ganador por parte de la Cátedra de Historia, mientras que Maritza ganó en la Cátedra de Turismo Sostenible. Escuchemos en qué consistieron sus trabajos. A continuación, Cristian Benavides. El mío era un ensayo que había que relacionar la historia del Quijote con la realidad que está teniendo Costa Rica o en realidad el mundo. Entonces era como bastante interesante lo que era buscar bibliografía, cómo era que se hacían las cosas en la edad, digamos, del escritor de la novela y asociarlo a lo que está pasando ahorita en la sociedad. Yo lo asocié a la sociedad costarricense. La mayoría de la gente piensa que no hay relación, pero ya como metiéndose propiamente en la novela uno se da cuenta que muchas de las características que tiene el personaje principal son algo como que no tienen tiempo, o sea, es algo que está intrínseco en la persona, en las personas. Entonces son cosas que en realidad aún se siguen viendo y muchas partes del libro hablan de problemas sociales que son prácticamente los mismos que tenemos ahorita. Entonces lo que yo quería comunicar o lo que se trató el trabajo era como de hacer entender de que hay cosas que las personas tienen y las personas hacen que no, primero, no tienen tiempo como, o sea, no están determinados por una época. Entonces, en la historia se podían ver corrupción, se podía ver un montón, digamos, de así antivalores y cómo un personaje se estaba contra eso a su manera. Entonces, el mensaje que uno puede sacar de este trabajo es que a pesar de que el mundo siempre va a estar en contra de uno y que el ser humano es casi que insignificante toda la naturaleza, que siempre teniendo esa voluntad se pueden lograr las cosas. Escuchemos a Maritza Méndez. Sí, las reglas eran escribir un ensayo, una poesía o un cuento. Entonces ahí fue donde le entré a escribir el cuento y ya, aquí estamos. Ya tenía empezado mi proyecto para el cuento, para participar. Bueno,
Realmente no era el cuento, yo había escrito primero una poesía, pero de último no envié la poesía y envié cuento porque iba a enviar las dos, pero al preguntar me dijeron que no se podía participar con dos cosas, que era solo con una. Yo quería tener más posibilidad porque de verdad soñaba mucho con ese viaje. El cuento trata de dos niñas que están de 5 y 6 años. Su padre llega con un libro sin gracia aparente. Entonces ellas no les gusta el libro, pero él con gracia empieza a explicarles que el libro tiene una gran historia y empieza a contárselas y empieza a explicarles cómo hacer una historia en su mente. Entonces de ahí parte luego las aventuras de las niñas jugando en el patio, jugando en el bosque. Todo eso lo relacionan con la historia que el papá les está leyendo. De cierta forma me puse a recordar mi niñez. Mucho de este cuento soy yo realmente, es mi vida de niña. Los sitios descritos ahí realmente existían, son parte de mi vida. Fue la ilusión de niña de andar corriendo por el bosque, de andar jugando con mi hermana, que era con ella con quien más compartía en esas edades. Mi mamá, que nos cuidaba, siempre estaba pendiente de nosotras, aunque nosotras creíamos que andábamos larguísimo en las aventuras que hacíamos. Nuestro papá, el calor familiar, es una de las cosas que yo quise transmitir, los valores familiares y el valor que existía de cero tecnología. Cuando llegó la tecnología vino a matar muchas cosas. En ese cuento se puede ver mucho de esa etapa que se vivió cuando no había electricidad, cuando no había televisión, cuando realmente nosotros nos sentábamos con nuestros papás y escuchábamos sus consejos o escuchábamos una historia que nos contaran y valorábamos realmente aquella historia. A esas edades o en ese tiempo uno escuchó muchas cosas que todavía están acá en la mente y que nos enseñaron a ser las personas que somos hoy en día. Onda UNED, acortando distancias. Recibir la noticia de que te ganaste un viaje a España es algo que muy pocos podrían olvidar, y mucho más si antes no habías tenido la oportunidad de montarte en un avión. ¿Qué te parece si escuchamos cómo se dieron cuenta ambos de que eran los ganadores del concurso? Sí, yo estaba solita en mi casa en ese momento. Vienen y me llaman por teléfono y me dice: ¿es usted la señora Marixa Méndez Arrieta, escritora del cuento Recuerdos de un lugar de la Mancha? Y yo: sí, señora, ¿por qué? Es que permítame comunicarle que usted ha sido la feliz ganadora del viaje a España. Y yo: ¿qué? Yo todavía no me lo podía creer. En eso llegó mi esposo del trabajo y me encontró llore y llore pegada del teléfono. Y ya cuando terminé la llamada, entonces ya pude ir a celebrar. Pero de verdad fue algo muy emotivo, muy emocionante. Mi hermano en la mañana me había estado diciendo: ¿y qué va a hacer cuando la llamen para decirle que se ganó el viaje a España? Porque ya era 5 y decía: ya tienen que avisarle. Era 4 o 5, ya no recuerdo bien. Y me dice: ¿qué va a hacer? ¿Va a lloriquear? Y yo: che, ¿por qué voy a llorar yo? Y vea, me tocó el corazón. Una mañana me llamó Alonso que el mío había sido seleccionado después de un empate que hubo como de 7 trabajos. Lo enviaron a España, lo revisaron allá y el que seleccionó el jurado había sido el mío, y en la otra modalidad la compañera Marixa. Entonces en ese momento uno se queda, cuando le avisan, uno se queda como en shock, uno no sabe si esto es real o qué, y fue muy vacilón, porque yo en realidad yo no sabía cómo reaccionar. Yo soy muy tranquilo, entonces me quedé muy, muy calmado, pero le conté a mi novia y ella brincaba, gritaba, le conté a mi familia y no lo podían creer. Entonces esa parte fue muy, muy interesante. A mí me llena de emoción ahora que ya estamos cerca de que se cumpla el viaje.
Continuamos con más de este programa dedicado al concurso El Quijote de la Mancha, camino entre Cuenca y Costa Rica, un amor y una historia entre dos mundos. Y ahora te traemos a los dos tutores que forman parte de la comitiva de la UNED. Ellos son Martín Vargas, el tutor de la Cátedra de Historia y de la Cátedra de Ambiente, Política y Sociedad. Y Maynor Arias, tutor de la Cátedra de Turismo Sostenible. Los y las profesores que participaron en la Ruta al Quijote tuvieron que escribir un ensayo. Debido a su nivel académico, la calificación fue un poco más estricta que la de los estudiantes. Escuchemos la experiencia del profesor Martín Vargas. En primer lugar, estoy muy agradecido por la gran oportunidad que se desarrolló a través de este concurso. El concurso consistía en elaborar un ensayo académico en torno al 400 aniversario de la muerte de Cervantes, donde se vinculaban aspectos históricos, aspectos entre Costa Rica y España, referido por ejemplo, a ciertos paisajes, ciertas similitudes históricas, haciendo también mención a un contexto más macrohistórico del siglo XVI, siglo XVII, y además el aporte del Quijote para entender procesos históricos, la revolución industrial, por ejemplo, la expansión también de todo lo que se desarrolló entre Europa, América y África, y aunado a eso, entender, por ejemplo, el aporte del Quijote al ser humano de hoy, es decir, cuáles los valores que tiene el Quijote humanistas y cómo se reflejan esto en la actualidad. Cuando salió lo del concurso yo me entusiasmé mucho, porque el tema del Quijote a mí me ha gustado mucho, siempre me ha gustado, un tema muy, muy interesante. Hoy estaba también releyendo el Quijote, porque el Quijote hay que releerlo y releerlo. Cuando uno lee el Quijote es imposible identificarse. Por ejemplo, dichos de Sancho, cuando le dice a Don Quijote, es oír a mi mamá diciendo dichos. Por ejemplo, muchos de los paisajes por donde andan ellos es ver las tradiciones del pueblo donde yo nací, desde las gallinas que andaban en el patio hasta los animales de labranza y la misma agricultura, que de una u otra manera yo tengo dentro de mi historia personal. Este proceso fue bastante complejo, muy duro, es decir, sé que participaron varios profesores y muy buenos trabajos, sé que hubo un jurado internacional y cada uno de ellos con perspectivas diferentes, y fue muy duro. Le confieso, José, que yo tenía muchas expectativas, pero definitivamente sé que el nivel de los compañeros y las compañeras de la cátedra es muy alto, y yo hice mi mayor esfuerzo, yo lo disfruté mucho. El profesor Maynor Arias, de la Cátedra de Turismo Sostenible. En mi caso, yo había escrito un poemario que se llama Costa Rica 360 grados de poesía para la Cátedra de Turismo Sostenible. Entonces, fue un proyecto muy largo, de casi 3 años, y al final mis compañeros de cátedra de turismo decidieron que fuera yo por ese proyecto. Entonces fue directamente por el proyecto del poemario que tuve la oportunidad de asistir, y este libro lo vamos a presentar allá en España en 2 momentos. Y bueno, para mí es muy importante, no conozco España, y bueno, por mi condición de escritor y de poeta, uno siempre tiene grandes referentes ahí, Miguel Hernández y bueno, el mismo Miguel de Cervantes. Entonces, digamos que crecí con esa poesía, cuando joven me encantaba leer esa poesía, fue una influencia muy fuerte, y uno obviamente que en algún lugar del inconsciente tiene muchos de esos paisajes por las descripciones y las metáforas. Entonces eso me ilusiona muchísimo, y toda la parte cultural. Por otra parte, ahí vamos a ver, yo soy de abuela indígena, entonces eso también le causa a uno como un poco de, quizá como de confusión, digamos, siempre piensa en España, la conquista, los invasores, pero creo que va más allá de eso, ¿verdad? Y ahora estamos en un mundo multicultural y de relaciones de todos en el mundo, entonces yo creo que también desde ese sentido será un aprendizaje, ¿verdad? Entender de dónde vinieron esos seres humanos que
de los cuales todos llevamos sangre, aunque seamos indígenas, ¿verdad? Ya ahí llevamos esos rasgos. Entonces, sí, para mí es totalmente novedoso, me siento totalmente entusiasmado y de ir a ver eso, la parte literaria cultural y también como de dónde vinieron esos seres que llegaron acá a conquistarnos, ¿verdad? Onda UNED, acortando distancias. Este proyecto de la Ruta del Quijote es único en la UNED de Costa Rica. Es la primera vez que se realiza un concurso académico en donde tanto los profesores como los estudiantes se ven beneficiados. Y no solo es conocer un nuevo país, sino que todos los ganadores tendrán la oportunidad de participar en un intercambio cultural y académico. Imagínate que además de conocer lugares como Cuenca, Belmonte y Alcázar de San Juan, también podrán participar en una actividad literaria y en el primer encuentro provincial Costa Rica-Cuenca, en la localidad de Castillo García Muñoz, entre otras actividades. Escuchemos al profesor de la UNED, Martín Vargas. Estos días que he estado releyendo tantas aventuras, tantas cosas, yo creo que una oportunidad como esta, la pasantía para profesores de la UNED, es una gran oportunidad, porque a veces uno cree que, o se le olvida, que otros profesionales también en el área estamos trabajando en la modalidad de distancia y tener la oportunidad de conocer la UNED de España, que tanta relación hemos tenido, y esta oportunidad de intercambio permitiría ver e intercambiar experiencias, además de lo cultural, además del tema de patrimonio, además de los temas de intercambio académico. Ver otras experiencias también es muy rico, y yo pienso que ojalá que este tipo de experiencias se sigan dando para que los profesores y profesoras, los académicos de la UNED, crezcamos y no perdamos de óptica que estamos en una universidad comprometida, una universidad de la gente y para la gente. Yo me siento muy orgulloso, por ejemplo, de saber que también hubo estudiantes de zonas muy alejadas que van a ir con nosotros. Es decir, estamos haciendo un sueño que cualquiera se lo desearía en otros países, una educación más democrática, de acceso para las personas, de oportunidades. Y voy a mencionar algo, y esto es algo muy introspectivo. Hoy, conversando con una de las estudiantes, me decía que el papá de ella ni siquiera fue a la escuela, pero que ha sido una persona que ha estudiado, ha leído, ha escrito y ha sacado mucha información de su pueblo. Y bueno, cuando ella dijo eso, yo me recordé de mi mamá. Mi mamá ni siquiera fue a la escuela, mi mamá nunca aprendió a leer y escribir. Y mi papá con costo fue a la escuela, 2º año. De mi familia nadie tuvo la oportunidad de estudiar. Yo tuve este gran privilegio y también responsabilidad. Y cuando yo digo, bueno, qué gran oportunidad nos da la UNED a los estudiantes de ir de zonas alejadas y también a profesores, que también yo en su momento fui estudiante UNED, de tener esta oportunidad de crecer, de intercambiar con otros profesionales y de vivir algo que parece un sueño. Cristian Benavides, estudiante de la Cátedra de Historia. Con este tipo de concursos permiten, involucrar todos los centros universitarios del país y no solamente los de acá, porque no sé si, en realidad yo no conozco si se han hecho concursos anteriormente a este, que hayan tenido esa magnitud, que hayan abarcado todos los centros universitarios. Entonces esa parte me parece, de recalcar de la universidad, que hayan tomado en cuenta a personas que tal vez, por sus, condiciones económicas, condiciones sociales, en esos momentos no pueden participar en un viaje o en una pasantía a otro país, que tal vez en el área metropolitana sí hay personas que pueden ir y pasear y todo. Maritza Méndez, estudiante de la Cátedra de Turismo Sostenible. Siento que es un incentivo muy bonito. Siento que es bueno que por lo menos una vez al año se haga un concurso como este, porque así no va a ser solamente estar pegado en un libro, sino que también existe una experiencia vivencial, donde vas a ir a conocer, donde vas a ir a poner en práctica tus habilidades o tus dones, o no sé cómo explicarlo. Siento que puede ser muy motivante para muchos otros estudiantes. Onda UNED, acortando distancias. ¿Sabías que los trabajos realizados por los estudiantes ganadores serán publicados? La revista Patrimonio y la revista digital La Alcazaba serán 2 de los medios donde se podrán encontrar el ensayo y el cuento.
Además, los estudiantes formarán parte de la edición 40 Aula Poética Cuenca, Costa Rica y El Quijote, en donde los presentarán como artistas invitados. Onda UNED. Acortando distancias. Los resultados del proyecto El Quijote de la Mancha, Camino entre Cuenca y Costa Rica, fueron muy exitosos y a nivel institucional se ha mostrado interés en replicar la experiencia. Escuchemos a Alonso Rodríguez, encargado de la Cátedra de Historia. Sí, por ejemplo, aquí se demostró, ¿verdad?, durante mucho tiempo, tal vez el pesimismo que muchas veces embarga a nivel de nuestra institucionalidad. Cuando digo institucionalidad, todas las instituciones de nuestro país, ¿verdad? Y a nivel general, ¿verdad? Hemos caído en un pesimismo de que no se puede, de que más bien esto da como ejemplo, ¿verdad?, que para aunar esfuerzos a nivel interno de la institución y a nivel también que sirva de ejemplo para los estudiantes de aunar esfuerzos, ¿verdad?, en sus comunidades. ¿Para qué? Para lograr cosas buenas. En el caso particular, muy muy contentos por la experiencia que se logró, lograr amalgamar, sumar esfuerzos de las diferentes entidades que participaron, y eso ayudó muchísimo desde todo punto de vista. Desde el punto de la cuestión meramente del concurso, que fue la conformación de los jurados, que también estuvo participando cada uno por parte de una de las diferentes unidades de la institución, y además de lograr también aunar esfuerzos con universidades que están afuera. Fue un compendio de cosas, ¿verdad? Tanto de acá, de la universidad, nuestra universidad, como al otro lado allá en Europa, ¿verdad? En el caso de España. Entonces sí, ha sido una experiencia muy grata y sin duda para replicarla. Y como hablábamos con el señor rector, ¿verdad?, la idea es que no sea la primera, sino otras. Hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por sintonizarnos y conocer con nosotros esta experiencia nueva en la UNED de Costa Rica. Antes de despedirnos, queremos presentarte al equipo que hizo posible esta edición. Pamela Jiménez en producción y locución. Ángela Arias en locución. José Navarro en locución, colaboración en producción y edición. Y Nino Robleto en grabación. Te esperamos mañana con más de Onda UNED. Hasta pronto. Esto ha sido Sociedades Constructivas, las historias de la gente que cambia al mundo, como solo Onda UNED te las puede contar. Para vos, que sabes que las distancias no valen. Esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por ondauned.com. Onda UNED, acortando distancias.